Vamos a pasar ya a la mesa con las queridas periodistas Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, que ya no me acuerdo si Jessica iba a poder estar esta semana o no, porque luego la mandan, luego no, y anda ahí del tingo al tingo lilingo, como decimos acá en México, y ya estamos viendo ahí con esa agradable sonrisa a nuestra querida Luisa Cantú, que ya está aquí con nosotras y nosotros. Estará conectando en un momento también Daniela Pastrana y veremos también si Jessica Celmeño. Mi querida Luisa, muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Yo tampoco me acuerdo, fíjate, justo iba a revisar nuestro chat, porque sí me acuerdo que dijo que unos días no iba a estar, pero ya no me acuerdo cuáles. Sí, Bueno, a mí también se me perdió el dato, pero pues mi querida Luisa, pues vaya que sí hay mucho, mucho que comentar y pues uno de esos era pues lo que se había estado peleando, incluso lo platicamos mucho en la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya a propósito del caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. sí. Finalmente, aleluya, aleluya, pues ya se dio, la Cámara de Diputados elimina el fuero. ¿Qué decía al respecto de esta batalla que todavía no termina, por cierto? Todavía no termina, como bien dices. Pues justo ahorita fíjate que estaba revisando la constitución política del estado de Morelos, porque es un embrollo ahí bastante complicado. Si uno escucha a los diputados de Morena, dice, eso tiene todo el sentido, y luego uno escucha la defensa de Uriel, y como que también parece que tiene razón. A ver, por partes. La fiscalía hace una acusación contra Uriel Carmona por la que le pide al Congreso que se erija en jurado de procedencia y le quite el fuero. La acusación que hace es que no pasó sus exámenes de confianza al momento de ser designado, pero ahí la defensa tiene razón. En los requisitos que están en la Constitución del Estado de Morelos, no dice, solo dice, para ser fiscal del Estado se deben reunir los siguientes requisitos: ser ciudadano, tener más de 35, ser licenciado en Derecho, bueno, una persona de honorabilidad y honradez, pero ahí es muy amplio, no haber sido sentenciado, no haber sido inhabilitado, punto, residir en el Estado. Entonces, efectivamente ahí la defensa tiene razón. No es un incumplimiento, digamos, per se al cargo no haber aprobado los exámenes de confianza. El Congreso sí lo pudo haber, digamos, aprobado sin que eso sucediera. Ahora, el que se le quite el fuero para juzgarlo no significa que solo se le puede juzgar por ese delito. Ahora que no tiene fuero, porque así lo decidió el Congreso Federal con su facultad de hacerlo, puede entonces la fiscalía presentar otras acusaciones. No lo ha hecho hasta el momento. Hasta el momento la única acusación que hay es esa, que bueno, es fácilmente cuestionable, digamos. Pero en este tiempo sin fuero sí se le puede acusar por encubrimiento de feminicidio, por vínculos con el crimen organizado y todas las demás acusaciones que habíamos visto. Ya la fiscal, todavía la fiscal, que también está ahí en un proceso, Ernestina Godoy tuiteaba en la mañana que están atentos al proceso contra Uriel Carmona para volver a meter las denuncias que habían metido, porque hay que recordar que justo la Corte terminó determinando, perdón la redundancia, que sí tenía fuero Uriel Carmona en lo federal, y entonces que no se le podía detener ni perseguir por estos delitos que se le acusaban y por los que estuvo entrando y saliendo ahí en Almoloya, como estuvimos reporteando. Entonces, Ujú. en cualquier momento la fiscalía o general o la local podrían aprovechar este momento de no fuero y acusarlo por otras cosas. Ahora, estaba por ahí, vi mucho en los medios esta como comparación con lo que había pasado con Tamaulipas. El propio Congreso del Estado de Morelos ya se pronunció ahorita, hace un ratito, diciendo no lo aceptamos porque es una facultad nuestra. Pero lo cierto es que el Congreso de Tamaulipas, según me explicaba el diputado Hamlet García Almaguer, sí prevé fuero para los fiscales en su constitución estatal. Por eso, cuando el federal se lo quita, la Corte dice, bueno, pero sigue teniendo el fuero estatal. En el caso de Morelos, no. El fiscal Uriel Carmona efectivamente tenía fuero, pero únicamente por la protección que se da en lo federal. La constitución local no establece que el fiscal tenga fuero. De hecho, dice todo lo contrario, que no se necesita de un permiso del Congreso para proceder penalmente contra una lista de servidores. Entre esos está el fiscal general. Entonces, como nunca existió el fuero estatal, sí solo le toca
a el Congreso Federal. Por eso no va a haber aquí controversia que llegue a la Suprema Corte, aunque el Congreso estatal ya está diciendo que sí. A mí lo que me preocupa es más bien, pues, las acusaciones que se le hagan, porque está el tema de yo no sé si se le puede acusar 2 veces por la misma razón, a pesar de que no es que no se le juzgó en realidad por la acusación anterior, más bien terminó saliendo de prisión porque justo se determinó que sí tenía fuero, pero ahí habrá que ver más bien qué acusaciones se hacen ahora en su contra, porque sí es verdad también que la que está en este momento es un poco endeble. Ya, pues sí, sí, y vamos a ver ahí lo que va a proceder porque pues finalmente el papel de la fiscalía, que es lo que han estado colocando precisamente David Peña y Federico Anaya, me refiero a la Fiscalía General de la República, pues ha sido muy endeble y el papel que tendría la Fiscalía de la Ciudad de México, pues la falta de algunas facultades que tendría para un caso como el del estado de Morelos con el fiscal de Morelos. Te preguntaría, mi querida Luisa, pasando también al siguiente tema, salvo que quieras añadir algo más, y es pues este freno que hubo, había algunas negociaciones, el freno que, mira, ya está por ahí Daniela Pastrana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Daniela. Hola, ¿qué tal? Una disculpa por el retraso, pero se andaba resolviendo unas cosas y llegué corriendo. No, no te apures, mi querida Daniela. Pues si quieres, antes de pasar entonces al siguiente tema, pues hablábamos precisamente pues de esto que sucedió en la Cámara de Diputados, que le quitaron finalmente el fuero. Bueno, está todavía el proceso, pero le quitaron el fuero a Uriel Carmona, al fiscal de Morelos. ¿Qué decía al respecto? Sí, pues digo, a riesgo de repetir un poco, no sé qué estaba comentando Luisa, pero me parece que una de las cosas que estábamos ayer comentando era que es una historia que todavía va a tener varios capítulos porque, pues al parecer, el expediente digamos que el caso no está eh, concentrado, o bueno, el motivo, el alegato por el cual se le pidió que se le retirara el fuero no está concentrado en eh, su accionar como fiscal, que al final es por lo que se le tenía que haber acusado y pedido que se le quitara el fuero, ¿no? Sí, y por toda la serie de cosas que ya sabemos que hizo o que ha hecho en este, en este terrible episodio. Pero a mí lo que me interesa, y bueno, a ver, y entonces lo que creo ahí es que vamos a ver todavía vamos a tener otros momentos en los que es muy probable que al llegar a la Suprema Corte, o a la Corte, más bien al Poder Judicial, se pueda revertir, ¿no? Ese es como el gran riesgo, ¿no? Que se pueda revertir la decisión que se tomó ayer. Todavía vamos a ver capítulos, según nos explican los abogados en este episodio, y lo que más pero a mí lo que más me inquieta, ¿sabes qué es? Más que el caso en particular que todavía va a seguir, me inquieta el poder que pueden tener personajes como él y ligados a su familia dentro del espectro político de Morelos. Morelos es un estado en el que lo que hemos visto durante la administración de Cuauhtémoc Blanco es el riesgo de que personas que solo por su popularidad y sin ninguna herramienta, no solo de política, porque también los políticos y nuestra élite política son bastante terribles a veces, pero sin ningún conocimiento de la administración, sin un compromiso ético, sin una trayectoria probada, por lo menos que pueda darte algún indicio de que tiene posibilidades de hacer un buen gobierno, eh, llevarlos ahí por la popularidad, porque son estrellas de rock, porque son el futbolista más famoso, porque son lo que sea, genera unos gobiernos realmente terribles. Y lo que hemos visto en estos años en Morelos es el debilitamiento de todas las estructuras, de todas las
instituciones, el aumento de la inseguridad y de la violencia de una forma muy dramática para el corto tiempo en el que siempre habían estado ya con problemas de inseguridad, pero en esta administración hemos visto un aumento de la violencia y de la inseguridad de una forma muy dramática y una corrupción que nadie está mirando. Y una corrupción y también un clima de relaciones, bueno, el tema de que su esposa eh, tenga ahora un nivel de influencia fuerte también, me parece que es una de las cosas pues más delicadas, ¿no? De la esposa del fiscal, de Uriel Carmona. Sí, Entonces, la hoy magistrada, ¿no? sí, magistrada y además por 14 años, entiendo, ¿no? Sí, sí. Por ahí está, ¿no? Nombrada magistrada por 14 años. Entonces, eso nos habla de un entramado que se ha ido construyendo alrededor de personajes de la élite, o sea, es decir, Uriel Carmona protegiendo a un feminicida, su esposa siendo magistrada, entonces se va creando o se ha ido creando toda una red de complicidades que no hemos estado, creo yo, viendo con suficiente atención porque han pasado tantas otras cosas en otras partes del país, en la política nacional, que luego estamos en Chiapas, que luego estamos en Guerrero, y luego estamos viendo tantas cosas y esto que es Morelos acá, yo creo que no le hemos puesto tantísima atención como a otros lugares y que ha crecido este, esta terrible red de complicidades, de corrupciones, de nepotismo, de una forma que, bueno, pues quienes lo están pagando muy fuertemente ahorita son los pobladores de Morelos y pues vamos a tener que ver cómo quedan ahorita pues todos en este proceso electoral, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que poner mucha atención a Morelos, primero porque además son vecinos de la Ciudad de México, o sea, estamos acá, es como nuestra área como de influencia más directa. Segundo, porque creo que el nivel de descomposición es mucho más grande del que pensábamos y que este caso lo manifiesta en todas sus expresiones, en todo lo que pasa, el nivel de poder que tienen es muy enorme. Y tercero, porque creo que es el ejemplo de por qué sí hay que cuidar que sean buenas candidaturas y no nada más las más populares. Y ya, espero no Gracias. haberme repetido con mucho de lo que No, no, han no, dicho, no, no, no Luisa, hubo porque venía puntos. yo corriendo acá. No, no, querida, hubo puntos adicionales ahí importantes. Eh, bueno, en los temas de la agenda que tenemos, mi querida Luisa, pues el PAN dice, pues le vamos a pagar, le vamos a hacer pagar a Ernestina Godoy esto que llaman cacería de brujas por el cártel inmobiliario y otros demonios. Entonces, pues no se ratifica Ernestina Godoy, hoy se decide esa parte. ¿Qué decir al respecto? Hay gente que dice, ay, pues si no la ratifican, deberían de quitar a Hertz Manero y meterla al nivel federal. En fin, ¿cuál es tu mirada al respecto? Pues sí, estaba citada la sesión a las 9 de la mañana, ya no he visto si efectivamente se logró iniciar a tiempo, porque ya ves que ahí les gusta acampar. Vimos a Federico Doring y a los diputados del PAN con sus sleeping bags afuera del Congreso, que a mí me da mucha risa, porque cuando yo cubrí el Congreso me acuerdo perfecto que para cuando hay manifestaciones en la entrada, pues hay una puerta trasera por la que perfecto podrían entrar en caso de que hubiera habido una manifestación. Así que sus tiendas de campañas, la verdad es que pues sí son puro show, ¿no? Que es aparentemente lo único que saben hacer. A mí creo que el tema de particularmente Ernestina Godoy tiene muchas aristas, porque efectivamente hay voces de víctimas que dicen que no hay celeridad en sus casos suficiente. Hay voces, yo como con una madre abogada, pues, de gente que dice que todo el aparato, digamos, de protección a las infancias no está funcionando como debería. Madres a las que el papá, corrompiendo a un MP, logró quitarles a sus hijas y no les han visto. Es decir, claramente la fiscalía, cuando hablamos de una fiscalía como de las de toda la República, tiene muchas cosas perfectibles. O sea, como que no quiero obviar esa parte porque efectivamente, seguramente hay reclamos que sí son muy válidos, voces que efectivamente sienten que la fiscalía no les ha cumplido. Ahora, esas voces no son a las que está representando la oposición que no quiere ratificarla. La oposición está buscando efectivamente una venganza
por el cártel inmobiliario y también quién sabe qué otras cosas que no les han concedido en las negociaciones. Este mismo PAN que hoy dice que Ernestina Godoy no es una fiscal idónea porque es muy cercana a Morena, es un PAN que votó por unanimidad en 2019 su nombramiento. O sea, ya la habían aprobado cuando había una relación distinta al Congreso, en el Congreso al principio de esta legislatura. Ernestina Godoy era diputada, de ahí salió pues local, la conocen perfectamente. Se formó, digamos, con esta reforma que convierte las fiscalías, las procuradurías en fiscalías, un candado, este consejo, digamos, un consejo que es parte del proceso para ratificar. Un consejo, digamos, primero el consejo hace una evaluación, escucha voces ciudadanas, llegaron 29,000 en este caso específicamente, el Congreso dice sí o no, se lo manda al jefe de gobierno o jefa de gobierno, en este caso pasó en el Consejo Ciudadano, pasó por el Ejecutivo, que es Martí Batres, y cuando lo regresa al Congreso, desacatando al propio Congreso, al propio Consejo Ciudadano que ellos mismos pusieron, que para qué lo ponen si no lo van a escuchar, el PAN decide entonces que no va a votar esta ratificación. Y el tema es que es un círculo de nunca acabar, porque lo que va a pasar es que el 9 de enero entonces, Ernestina Godoy va a concluir su cargo y va a salir, se va a nombrar un interinato, y el mismo Consejo Ciudadano que para eso se creó, al que hoy está desconociendo la oposición, va a proponer una terna, y entonces esa va a ser votada, ¿no? Pero si la oposición está desconociendo a este consejo, pues lo más probable es que también desconozca la terna y esto sea una forma, digamos, de entorpecer justo las labores de la fiscalía que efectivamente les está persiguiendo. A mí me parece ridícula la postura de ellos de decir que esta fiscal se dedicó a una persecución política cuando la propia gente de Acción Nacional está colaborando como testigo. Nicias N., el exdirector de obras de la Benito Juárez, aceptó colaborar. Gracias a él se han cateado y recuperado inmuebles que ahora se le dieron a las personas damnificadas por los sismos. Es decir, la propia gente que participó en esta red de corrupción inmobiliaria, con sus dos aristas, digamos, los fondos mal usados para la reconstrucción tras el sismo, y la otra, la extorsión abierta para quitarle a desarrolladores departamentos como soborno para dejarlos construir fuera de regla, ¿no? Eso ya es algo admitido por la propia red, por las personas que fueron directamente involucradas, los que firmaron y operaron, pues. Entonces, decir que es una persecución política a esta altura me parece absolutamente cínico. Bueno, el propio Taboada, como parte de Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, hoy aspirante a la capital, como parte de su campaña presentó ayer o antier un proyecto, digamos, con los desarrolladores inmobiliarios. El Grupo Acción Nacional no quiere pasar el Plan General de Desarrollo, que también tiene muchas aristas que podemos revisar, porque desempodera a los vecinos. El PAN no quiere pasar este PJ, ¿cómo se llama? El plan de desarrollo, digamos, que se tiene que renovar en la capital, que porque faculta a los vecinos a frenar una construcción si se quejan. ¿Y cómo le vamos a hacer eso a las inmobiliarias? Están frenando la redensificación en la ciudad, porque ¿cómo vamos a meter vivienda popular en la zona de las lomas? ¿No? El Partido Acción Nacional siempre tiene su mira donde no está la gente, y este es otro ejemplo, bueno, en la capital por lo menos, y este es otro ejemplo de cómo utilizan la legalidad, digamos, como una herramienta política solo para sus fines. Entonces, a mí me parecería mucho más honesto que salgan a decir, no queremos porque no queremos que nos persigan, no queremos porque efectivamente en el diseño institucional podemos no, legalmente pues, no ratificarla, ¿no? Si no se nos da la gana, porque no se logra un consenso en el Congreso. Pero salir a decir que es por la gente, con todo lo que hay a su alrededor y toda su historia, solo es de un nivel de cinismo incomparable. Pues bueno, ya lo dijo ahorita Luisa, mi querida Daniela, pues un cinismo incomparable. ¿Qué decir al respecto? Bueno, yo no puedo más que coincidir y además recordar también una cosa muy importante, que es la autoridad moral del PAN digamos, en el legislativo es muy cuestionable cuando su coordinador parlamentario pues está en la cárcel, ¿no? Y su coordinador parlamentario, bueno, el que era su coordinador parlamentario, mantuvo el cargo, o sea, nunca decidieron, cuando estaban liberadas las órdenes de aprehensión antes de que detuvieran a Christian von Roerich, el PAN nunca decidió destituirlo, ni decir, bueno, vamos a poner a investigación, vamos a lo que uno pensaría, ¿no? Que mientras está el proceso, mientras él está investigando, pues lo retiras del cargo para que pueda pues para que puedan realizarse las investigaciones sin ningún tipo de presión. No lo hicieron, lo dejaron tal cual como coordinador parlamentario durante
el tiempo que estuvo, mientras estuvo el anuncio de que había órdenes de aprehensión hasta que fue detenido, ¿no? Entonces, digamos que además de este cinismo, pues también hay digamos, conflicto de intereses muy evidente porque pues está absolutamente involucrado, no solo él, sino también su candidato ahora a jefe de gobierno, que pues es nuestro alcalde acá, el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada, y forman parte de un grupo que pues Luisa conoce muy bien, porque Luisa ha reporteado a la Ciudad de México muy bien, muchísimo tiempo, que es este grupo que es coordinado por Romero, que estaba leyendo anoche una nota que sacó hace tiempo Animal Político, relacionada con ellos, que habla de que le llamaba, que el propio Jorge Romero les decía los 5 quintos, ¿no? Que eran sus brazos operadores de esto que ahora pues conocemos también como parte del cártel inmobiliario, que eran Taboada, que era Borrerich, que era Tabé, ¿no? Benito Juárez, y alguien más que se me está ahorita yendo. Pero todos estos, ¿no? Que son parte de un grupo que tendría que estar, digamos, ni siquiera, no en cargos, no de candidatos, sino también como diciendo, bueno, pues en lo que está en esta investigación, pues nos hacemos a un lado para que no haya este nivel de influencia, y pues lo que se ha visto es que es una cosa que no les ha importado para nada, a pesar de la información que se ha publicado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que eso también lo consideremos dentro de este golpeteo que es muy lamentable, porque independientemente de los errores que pueda tener Ernestina Godoy, eh, y que yo también coincido en que, pues sí, las fiscalías siempre son áreas donde hay problemas, o sea, son quizá una de las áreas, que también esa es otra de las cosas que estuvimos platicando ayer, de las áreas de esto que es la administración, procuración de la justicia, de las más difíciles de limpiar, creo yo, donde hay unos niveles de corrupción mayores en muchas otras áreas del gobierno. Y miren que ya ganar estos lugares de las peores, pues en un país que tiene impunidad del 98%, pues ya es muy alto, ¿no? Pero incluso en estas, digo, a pesar de eso, de que son áreas muy, muy, muy difíciles de trabajar, creo que, digamos, ahora sí que en oposición de quien estábamos hablando, de el Uriel Carmona y de muchos otros fiscales, el de Guanajuato, bueno, podríamos hacer lista aquí de todos los fiscales que hay en el país, incluida la Fiscalía General, pues es como de lo más rescatable, ¿no? Y creo que hay áreas importantes que han posibilitado también, por ejemplo, la reducción del delito, por ejemplo, del feminicidio en la Ciudad de México, muy particularmente, que tiene que ver con la elección de personas con las que ha podido ir abriendo pequeñas brechas, ¿no? Pequeñitas brechas de luz dentro de la fiscalía, como esta que fue la Fiscalía Especial de Feminicidios, que luego ya se convirtió en una coordinación de varias fiscalías, que ahorita no recuerdo el nombre, de delitos de víctimas, que coordina Sayuri Herrera, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de esas fallas, es una de las fiscalías que pues mejor o menos peor ha trabajado en los últimos años, y que yo creo que en la Ciudad de México no tampoco merece. Tendríamos también que estar presionando a los partidos políticos y a los legisladores, pues para que no porque lo que estamos es atrapados en medio de sus jaloneos políticos, y hay una serie de diputados, en este caso creo que sobre todo el PAN, como su frente amplio, pero sobre todo el PAN, pues que nos tienen un poco secuestrados con este tema, ¿no? Porque pues para cuidarse ellos de no ir a la cárcel, pues terminan generando o entorpeciendo un trabajo que en unas áreas ha ido dando resultados.
No en todas, por supuesto, pero en unas, ahí va. Y pues lo están bloqueando, ¿no? Gracias, gracias, Daniela. Luisa y Daniela, sé que no está en el plan, ya lo estaremos abordando, que tengamos muchísimos más elementos, eh, porque les había propuesto también de poder platicar de las encuestas de María de las Heras, que Sheinbaum en las nubes y una caída libre tremenda, la de Xochitl. Pero antes de comentar de eso, nada más me gustaría preguntarles en términos así generales lo que vimos hoy en la mañanera con la presentación que se hizo a manos de Martí Batres y de la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, eh, sobre pues, los nuevos datos y esta metodología que hicieron para contabilizar pues cuántas personas hay desaparecidas en nuestro país. Más allá de que tengamos que abordarlo, vamos a pasar algunas imágenes de los datos que estuvieron dando, pero más allá de que lo podamos abordar después a profundidad, ya que tengamos el material ahí listo y estudiado. ¿Qué decía al respecto, Luisa? ¿Qué impresión te dio lo que sucedió el día de hoy en la mañanera? Que por cierto, sigue la mañanera. Pues fíjate, Ernesto, que yo justo estoy al aire de 7 a 9, entonces no lo he podido, normalmente lo trato de ver después, pero hoy como vengo para acá no lo he podido ver a detalle. Justo vi algunos apuntes, como dices, de esta metodología. Mm. 4 pasos: integrar una base de datos, confrontar los datos de esta base con registros administrativos, o sea, con otros, el de COVID, el registro civil, no sé qué, organizar jornadas de búsqueda individualizadas y formalizar las localizaciones, ¿no? Es, digamos, esta metodología que alcancé a ver que planteó Martí Batres. Insisto, no quiero como decir nada muy, Sí, eh, sí. mucha seguridad hasta que la pueda ver bien. Pero bueno, lo que me parece y que creo que hemos comentado en otras ocasiones por acá es que es particularmente problemático esto de las jornadas de búsqueda individualizadas, porque pues en lo que buscas a alguien despiertas esperanzas de familias. Digo, claro que hay que hacerlo, el tema es que hay que hacerlo, creo yo, con mucha prudencia y sensibilidad para no llegar a tocar a casa de alguien y decirle, está tu familiar en el registro de COVID, ¿no? Entonces, creo que esa parte es en la que se necesita como mucha sensibilización para las personas que lo vayan a hacer y porque justo aquí Eduardo Clark decía, sí, efectivamente en la capital es donde detectamos que esto estaba pasando. Posteriormente entiendo que pasó en otros estados de la República, particularmente después de la pandemia, ¿no? O sea, que en la pandemia se dieron cuenta que cotejando algunos registros, personas que estaban registradas como ausentes o desaparecidas aparentemente se habían ido a vacunar y entonces que a partir de ahí empezó como esto, por lo menos en la capital. Creo que, digo, ya no sé si aquí en esta conferencia habló sobre el acercamiento con las colectivas, que también era como una demanda importante que tenían las y los familiares, y pues solo insistir en esto, ¿no? Que por más que algo funcione muy bien en el Distrito Federal, iba a decir, en la Ciudad de México no significa que vaya a funcionar en otros estados, porque justo con las cifras que presentó por ahí también me pareció de ausencias y de lo que se han encontrado, pues claro, es probable que una persona no aparezca en la Ciudad de México por un accidente vial, por ejemplo, ¿no? Y que su familia no tenga la información, porque aquí hay muchos accidentes viales. No lo mismo en la Sierra de Guerrero, donde no hay tránsito, ¿no? Ahí evidentemente el motivo de desaparición o ausencia tiene que ser otro. Entonces, una metodología universal no necesariamente va a servir, digamos, como que pues para dar resultados en la localización de personas en los diferentes frentes. Yo coincido en que se tiene que hacer una revisión de este censo. El tema es cómo y de la mano de quién, porque en un país donde la ciudadanía suplantó las facultades que tenía la autoridad, que no cumplió y que no hizo nada, pues ahora es la experta, ¿no? Es a quien tendrías que estarte acercando. Pero lo digo, perdón, un poco desde lejos porque no alcancé a ver completo el video, entonces no quisiera opinar mucho más. No, no te apures y te agradezco también como quiera que des un panorama de estos elementos y Daniela ahorita también me está avisando que tampoco había podido ver, no vio la Sí, mañanera, así que pues sí. si Ahora quieres sí nada que nos más hacer, agarraste como en las clases, Ernesto, perdón, de que, ay, maestro, yo no preparé eso, yo no sé, yo estaba en una perdón, cosa de perdón, salud, de no, trámites de salud, y entonces no la vi. Y no, entonces, no, pues perdón. bueno, pero debo decir que coincido mucho en una parte que dijo Luisa, igual, que
en ese tema es muy importante que vayan de la mano de las familias y de las víctimas que ya tienen una expertise, porque durante 12, 15 años han ido construyendo distintas herramientas, han ido aprendiendo, han ido recopilando información de qué se necesita en cada lugar, en cada región, de dónde, o sea, ha sido prueba y error, eh, impulsada sobre todo por la necesidad de encontrar a sus familiares. Entonces, para mí sí es muy importante que cualquier cosa que se construya vaya de la mano de las familias. Pero también no quiero decir mucho más porque pues yo estaba en otros trámites y ahorita que dijeron eso dije, qué barbaridad. Ahora sí que nos agarraron en curva. Sí, no, no, y es que a mí estaba con los pelos Triste. parados viendo la mañanera, y porque hoy iba a estar en la mañanera, ya no me fue posible estar, pero dije, híjole, ya no me tocó estar ahí. Finalmente, nada más añadiría a lo que estás comentando ahorita, Luisa, y que ratifica Daniela, pues es que no se habló de la consulta o diálogo con los colectivos, se habló de las dependencias de gobierno y no se habló ni Martí Batres ni la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, no se mencionó al respecto en toda la exposición que hicieron. Ya después, no sé si en preguntas haya salido algo, pero bueno, ya lo estaremos abordando más a profundidad en otro momento. Por lo pronto, si les parece, pasamos al último tema que tiene que ver precisamente con esta encuesta de María de las Heras. Tenemos pues aquí todos los datos que fue arrojando y es verdaderamente, pues sigue impresionando muchísimo el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues ya la ventaja que se antoja infinita de Claudia Sheinbaum con Xóchitl Gálvez. ¿Qué decía al respecto, Luisa? Sí, voy a abrirlo en mi celular, no es que no esté viendo la conversación, solo que como nos las mandaste, las tengo aquí para hacer los apuntes que quería hacer. Ajá. La que me llama la atención es la de, bueno, primero decir, en orden, digamos, de las gráficas, pues sí, como dices, una abrumadora preferencia para Claudia Sheinbaum. Y ahí escuché hace poco a Rodrigo de las Heras decir precisamente, es que es una muy mala apuesta que la carta de la oposición es decir, somos el cambio, porque el presidente López Obrador tiene un 70% de popularidad, que es ese mismo un poco porcentaje de preferencia por Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le vendes a una población donde 7 de cada 10 te están diciendo que les gusta lo que hay, que eres el cambio, ¿no? Y además como única propuesta, porque al día de hoy no ha logrado la oposición ni en sus candidaturas desde lo independiente, bueno, independiente de partidos políticos, pero ya sabremos qué intereses están detrás de Eduardo Verástegui, como desde los partidos políticos, digamos, en forma, no hay una propuesta. Y tan claro es que no hay una propuesta o que no es suficiente para la ciudadanía, la gráfica esta de quién considera que tiene más capacidad para. El único, digamos, diferenciador que tendría Eduardo Verástegui en su favor, porque todo lo demás, y bueno, yo ahí podría hablar horas de lo que tiene en contra, es que no es político. Y el combatir la corrupción únicamente le da, digamos, es su más alto porcentaje, pero es 4%. Su mayor carta solo le da un 4% de preferencia, entonces pues ahí ya esa candidatura está muerta. Samuel García tiene como máximo punto a su favor, ese 14% que vemos en la gráfica, que es el de atraer inversión y apoyar a micro, pequeños y grandes empresarios. 14% para ser el señor que logró traer a Elon Musk, que para él eso es positivo, a México, pero en competencia, digamos, Claudia tiene un 60%. Entonces, la única carta que hubiera tenido si hubiera ido Samuel, ahora sabemos que no, pero bueno, quien vaya de Movimiento Ciudadano seguramente tendrá una candidatura muy marianizada. Ya vimos a Ante Delgado el otro día con sus tenis fosfo fosfo. Este diferenciador que podría ser su carta fuerte y que es lo que le da la mayor preferencia, no es tampoco fuerte. Y Xóchitl, pues de plano pobre, porque lo único que tiene a su favor es que es mujer. No ha logrado, digamos, fuera de lo que ya traía, articular algo que sea con lo que la gente la identifica como propuesta, ¿no? Verástegui, los partidos son corruptos, está por fuera. Samuel, pues sí, es el norteño, dizque del empresariado y las inversiones extranjeras. Que como vemos, digamos, ahí en los porcentajes de Xóchitl, no hay nada con lo que la gente la identifique. Ni está lejana de los partidos y entonces representa una opción, digamos, que rompa con eso, ni tiene una propuesta concreta para las juventudes o, no sé, la economía o algo que la gente diga, ah, claro, ese es el tema de Xóchitl. No ha logrado
nada, 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 lo cual pues sí ya es preocupante, ¿no? Digo, con los tiempos adelantados, digamos, de los procesos, pues ni siquiera hemos empezado las campañas, pero de lo que hemos visto hasta este momento, no tiene ni en su equipo a alguien que digas, ah, bueno, va por ahí su proyecto, ni en lo que ha logrado articular en espacios públicos, algo que le vaya a convencer a los indecisos, que es, digamos, la gente a la que habría que apelar en este momento para cambiar estos resultados de las encuestas. Porque el voto duro, pues va a ser el voto duro. Entonces, el margen, digamos, que tendrían los que no son Claudia Sheinbaum son estos indecisos. Pero si no les tienes nada que dar, pues tampoco se van a ir para allá por ninguna razón. Entonces, lo más probable, creo yo, es que el panorama se mantenga muy similar a lo que tengamos ahí, a lo que tenemos ahí, y más bien creo que lo importante que tendríamos que empezar a monitorear ahora son las cámaras. Justo ahora viendo temas como el del fiscal, como el de la terna, como el de la ratificación de Ernestina, ya vimos, por fin, creo, le estamos poniendo la atención que se merece nuestro voto para diputadas, diputados, senadores y senadoras. Y ahí también va a haber un montón de rompimientos en el frente, porque ya estábamos viendo que en esta repartición, en esta alianza que ratificaron ante el INE de que se iban en bloque, pues ya ponen qué partido en cada distrito va a llevar la Fórmula 1 y la 2 no sé qué. Y lo que estaba leyendo es que dejaron afuera, por ejemplo, en el PRD a figuras como Silvano Aureoles, como Miguel Ángel Mancera, que era como lo poquito que resistía de algunos de los partidos. Habrá que ver también si no hay fricciones ya en el PRI y en el PAN. En el PRI se antoja que sí, ya muchas voces lo han dicho. Entonces, si la alianza termina de resquebrajarse también en lo que proponen electoralmente y en las fichas que postulan, pues la verdad es que quizás sí haya entonces también una mayoría en las cámaras, que es, creo yo, la apuesta que más le interesa a Morena en este momento. Pues sí, y la fractura del PRI ya está muy cantada ahorita. Bueno, la del PRD ya se está haciendo cada vez un escándalo. Parece ser que Aureoles y Miguel Ángel Mancera van a salir. No sé ahí qué esté pasando. Daniela Pastrana, ¿qué decir de este resultado de las encuestas de María de las Heras? A ver, varias cosas, yo ahí sí tenía mis apuntes, más que en el otro. Uno, la tendencia, ¿no? Muestra una tendencia de aumento de la popularidad de López Obrador desde, creo que estaba la gráfica desde agosto del 2022 hasta ahora, noviembre de 2023, y va aumentando mes con mes, pasó del 70% al 80% la aprobación del presidente López Obrador de su gestión y de de su gobierno. Eso para mí es un indicador de que efectivamente, a menos que hubiera una super catástrofe, esto pues va a jalar como jaló antes, después de que salió bien aprobado de su gobierno en la Ciudad de México, pues alcanzó para Ebrard, alcanzó para Mancera, llegó hasta Claudia y hasta para Juanito, ¿no? O sea, esa popularidad de López Obrador jala y arrastra. Y lo vemos pues, con cómo van los resultados o las preferencias electorales de Claudia Sheinbaum, que además, pues aunque digamos que el más peligroso para mí, que era Samuel García, pues ya no está. Entonces yo no veo cómo Xochitl, si no ha podido jalar o articular un discurso o una propuesta interesante en este tiempo, pues vaya a levantar en los siguientes meses. No veo ni cómo por dónde. Porque además tiene justo esto de los partidos políticos que se están desquebrajando, pues porque están quedando muy reducidos. Ya lo habíamos platicado alguna vez. López Obrador no solo tiene una gestión eficaz en términos, por ejemplo, económicos y en términos ha sabido, ¿no? Desde siempre, que esto de los programas sociales genera, pues, mantiene circulando la economía, mantiene circulando el dinero y genera que no tengamos una crisis terrible como pueden tener otros países de América Latina por la pandemia. O sea, eso ha sido fundamental. Él lo supo desde siempre, lo supo desde el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues ahora se han visto esos resultados, ¿no? Y también tiene otras cosas, o sea, también creo que ya lo hemos platicado acá, es un político que sabe leer también a la gente. Entonces, tenemos una sociedad que todavía son sociedades mayoritariamente conservadoras y
y entonces él le ha arrebatado sus banderas al conservadurismo. O sea, cuando él habla de militares y de la familia, pues ya que le deja a la oposición, ¿de qué van a hablar? O sea, los ha quitado totalmente su discurso. Y eso, pues, tiene a la oposición sin saber. Yo digo que está como que es como el correcaminos, ¿no? Y el coyote, Claudio X González poniéndole cualquier cantidad de bombas y cosas para explotarlo, y pues sale corriendo de cualquier cosa en contra. Entonces, a mí ese es el dato que me parece más relevante, porque como bien dice Luisa, lo que hay que ponernos, el reto ahora, y los dos retos para mí son, uno, la composición de las cámaras, que sí va a ser importante, y un reto fundamental va a ser, si se mantienen estas tendencias, pelear contra el abstencionismo. Porque si la gente ya sabe cuál va a ser el resultado, pues te da flojera ir a votar. O sea, y si no estás totalmente convencida, pues también. Entonces ahí creo que ese va a ser un reto para Morena, importante es pelear contra la idea de que pues ya está todo resuelto y entonces ya como para qué vas. Y además si no conoces o no te convencen bien tus otros candidatos, pues menos. Entonces creo que ese va a ser uno de los retos. Y el otro que platicábamos aquí cuando hablábamos del equipo de estos equipos que ha presentado Claudia Sheinbaum, que es cuando yo no entiendo, Ernesto, Luisa, no entiendo muy bien esta estrategia de entonces vamos a sumar a chile, dulce, manteca y a todos y tenemos que hacer un gran frente. Dices, eso lo entendería si estuvieran más parejas las cosas, si tienes que hacer una gran alianza porque si no, no ganas, que es lo que hizo ahora Lula el año pasado, ahí lo entendería más. Pero cuando digamos que tienes este colchón y a una oposición tan desbalagada y a una oposición que además no da una, porque la verdad es que no dan una, o sea, esa es una realidad, ¿no? Por más que uno quiera ver así como que dices, bueno, vamos a ser muy, muy, muy objetivos y vamos a verle puntos buenos a lo que está haciendo la oposición, pues no hay, o sea, no hay una cosa que digas de dónde puedes evaluar algo que sí que sí estén haciendo bien. Bueno, entonces es donde yo pensaría que hay que reforzar y ahora sí que profundizar un proyecto de izquierda y no como les decía la vez pasada, pues algo que yo veo muchísimo más corrido al centro que a la izquierda. O sea, yo vería que ahí es donde tienes que profundizar hacia una cosa que te permita fortalecer ese proyecto político, ¿no? En esa transición. Pero no, o sea, ahí es donde yo ya no entiendo muy bien qué es lo que se está buscando, porque entonces actúas como si necesitaras todas esas alianzas, cuando lo que estamos viendo, por lo menos en estas tendencias, es que claramente sin esas alianzas puedes ganar con holgura y además presentar candidatos que le provoquen esperanza a la población. Yo siento que la estrategia ahí va en el sentido contrario, porque si nos presentan candidatos a diputados, a alcaldes que nos emocionen y nos convenzan, pues es mucho más fácil que tengan la mayoría que quieren y el plan C que necesitan, ¿no? Que se necesita para las transformaciones que se quieren, a que si te ponen, pues de pronto un diputado no sé, del verde, o sea, candidato del verde, yo dices, bueno, no sé, o sea, la verdad es que creo que en ese sentido sí sería pues más cómodo para muchos decir, pues ya va a ganar, pues mejor me voy al Chapultepec el domingo, ¿no? Entonces yo estratégicamente creo que ahí hay un error, ¿no? Más allá de cualquier otra consideración, porque yo creo que van en un camino muy holgado y que mientras no haya una catástrofe económica, que no sé cómo podría ser ya a estas alturas, porque ya pasamos la pandemia y eso, no hay forma de que esa tendencia de aumento de la popularidad de López Obrador, del trabajo de López Obrador, se reduzca. Y solo quiero detenerme ya en dos puntos que uno es el de los motivos por el que dicen que es lo mejor que ha hecho López Obrador. Y por supuesto los programas sociales ganan por mucho, 37% contra, no sé, 1% de las otras cosas. O sea, los programas sociales es para mucha gente lo que ha hecho mejor. Y todas las demás discusiones que podamos tener aquí, que si el Tren Maya, que si no sé qué, quedan reducidas a nada frente a eso. Y en la otra gráfica, que era que es lo que ha hecho peor,
es no disminuir la inseguridad, pero incluso eso es mucho menor, o sea, es 15% comparado con el 37% que piensa que lo mejor son los programas sociales, ¿no? Entonces, pues ahí, hasta ahí yo me quedaría, ¿no? Creo que esas son las cosas que tenemos como que poner ojo hacia adelante, porque de la oposición, pues creo que no hay mucho que decir. Gracias, gracias Daniela. Luisa, a propósito de esto que está tocando Daniela, tengo yo la impresión de que el Andrés Manuel López Obrador, digamos que sanforizó su gobierno. Decía Daniela, pues bueno, esta ventaja, este enorme respaldo a Andrés Manuel y esta ventaja de Claudia Sheinbaum, pues salvo que suceda una catástrofe, pues ni con catástrofe como el huracán, ni con catástrofe baja la popularidad, porque esta encuesta pues es de los primeros días de diciembre y ya pasó el huracán y ya pasó todo lo que pasó y me quedaba pensando precisamente en la habilidad, la pericia de un viejo lobo de mar como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se terminó de curtir en las mañaneras a la hora de transmitir información, pero que uno también lo pone a la hora de tratar de contrastar en términos informativos y con la experiencia que tienes tú también, Luisa, de estar en medios corporativos, en medios públicos, en medios independientes y que te ha tocado pasar ahí por varios, pues a pesar de que el 98% de los medios corporativos están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y son golpeteos constantes, pues es increíble el respaldo que tiene. No sé, desde tu punto de vista, ¿a qué crees que obedece más? ¿Es las mañaneras? ¿Es esta encuesta, por ejemplo, que saca lo de los programas sociales, particularmente las pensiones a personas de la tercera edad? ¿Cuál es tu balance en ese sentido? Híjole, pues sí, no sé si sea como una sola cosa, pero creo que la mayor, sin duda, es la economía. Creo que uno puede pensar ya que tiene algo en la panza, ¿no? No hay más. Y en medio de un entorno mundial como el que estamos viendo, México nos redujo post-crisis, guerras y COVID la inflación a la mitad, ¿no? O sea, del 7% y los peores pronósticos está ya creo que en 4 ahora. Vamos a cerrar con un crecimiento de 3.5, un salario mínimo 20% más alto el próximo año, como decía Dani, con estas transferencias directas, ya sea con becas o con programas sociales ya a rango constitucional cada vez más amplias. O sea, sí creo que esa es la parte más importante, digamos, la atención a la desigualdad y la mejora en la economía para todos los sectores, porque tampoco veo a la gente rica quejándose de la inversión extranjera récord ni de los buenos números de Pemex. O sea, creo que pueden haber pasado muchas cosas, creo que nos sigue doliendo la inseguridad, que por supuesto que es una bola de nieve que viene desde atrás, pero bueno, que también tiene una deuda este sexenio. Creo que nos duelen mucho, pues muchas cosas del día a día, ¿no? Pero sí creo que lo económico es de lo más tangible. Entonces creo que no hay noticia o medio de comunicación que pueda ocultar lo que tú vives en tu día a día. O sea, me parece increíble, ¿no? Sales a cualquier centro comercial aquí en la Ciudad de México y está a reventar, vas a restaurantes y está a reventar. O sea, para nada se siente un entorno en el que la gente, digo, obviamente hay todavía, por supuesto, pendientes y niveles de desigualdad, pendientes en cuanto a movilidad social muy importantes, pero sí creo que se combatió fuertemente la pobreza, pues las brechas tan desiguales. Y además creo que como que se sentaron bases importantes, ¿no? Lo del salario mínimo, el impacto va a ser cada vez mejor, pues la gente cada vez va a tener más dinero que gastar, resolver otras cosas de pobreza, no solo salarial, sino digamos de acceso a servicios y todo con la posibilidad de tener más dinero. Entonces creo que eso solo va a seguir mejorando y que es parte de la gran popularidad. Quiero pensar que es eso, que eso es lo que mayormente sostiene la popularidad del presidente. Ya, gracias, gracias Luisa. Pues hablando de este tipo de popularidades, y perdón Daniela que regrese al tema del que no se podía hablar, no podemos hablar mucho porque todavía nos faltan elementos, pero pues a ver las reacciones que va a haber, porque de estos 110,000 personas desaparecidas que se tenían en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda que hay en el país,
pues hasta donde está la investigación del gobierno federal, pues dicen que en realidad comprobadas son 12,000 y fracción. O sea, yo hubiera pensado, si bueno, no van a ser 110,000, van a hacer el conteo y va a bajar a 80,000, pero pues la están bajando a 12,000, de 110,000 a 12,000. Pues Luisa, Daniela, pues es un dato que necesariamente pues nos vamos a tener que aventar un clavadazo tremendo para ver aquí de qué estamos hablando en ese sentido, porque sí, ayer todavía comentaba el presidente López Obrador, decía, pues sí, los manejos que tiene Carmen Aristegui o Carla Quintana, y pues sí, pues conocemos el trabajo de Carla y sabemos que no se conduce así, así que habrá que ver qué está sucediendo ahí, porque sí me parece que la cifra es un escándalo bajar la cifra de 110,000 desaparecidos a 12,000 desaparecidos. Pues habrá que seguir abordando el tema. Si les parece, mi querida Luisa y Daniela, una reflexión final. Daniela, ¿qué reflexión tendrías frente a todo el escenario que estamos viviendo ahorita en el país? Y colocaría esto último que señalaba también Luisa con respecto de los temas de inseguridad, ¿no? Que pues, seguimos documentando, ustedes, nosotros, que vamos mucho a campo y hacemos trabajo mucho de campo, pues vamos documentando estas realidades y más, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, aplicando todas las conjunciones adversativas, pues el respaldo que tiene el presidente no tiene precedentes en nuestro país. Daniela, una reflexión final ahí. Mira, Néstor, yo creo que es un tema que sí pues nos toca a todos y que tenemos que reflexionar mucho, es cómo es el tema de los medios, lo que tú le decías a Luisa, efectivamente, 95% de los medios corporativos están totalmente en contra y a veces de una forma que sorprende pues de lo evidentemente malicioso que es. Por otra parte, también creo que en algunos casos, también en medios públicos, de pronto se ha caído y se cae en el otro extremo, ¿no? Lo vimos ayer que, bueno, yo protagonista, he estado con varias cosas de trámites temprano, entonces yo ayer tampoco me enteré hasta muy tarde del tema de cómo estuvo ayer la mañanera con Reina y con Nancy Flores, pero era lo mismo, y todos los comentarios que me llegaban y eran contra, a favor, manipulando información, y nosotros ya nos decían que si la USAID, bueno, yo ya casi era agente de la CIA, o no sé, por el cuestionamiento de Reina al presidente, y por otra parte un ensalzamiento a Nancy, que yo le tengo muchísimo respeto, la verdad creo que es muy, muy, muy buena reportera, pero luego hay una parte que se le olvida cuando te dice, es que el financiamiento de la USAID, no sé quiénes, y dices, pues, para empezar a los medios públicos, porque firmaron un convenio con la Secretaría de Gobernación hace 2 años, y hubo un foro. O sea, es que creen que uno le apuesta a la poquita memoria, ¿no? O no sé, o sí le apuestan a la poquita memoria. Pero a lo que yo voy, y lo que quiero decir con esto es que esa no ponderación, eso llevarnos a la exageración, tanto en favor o en contra, es lo que genera estas cosas, porque se ha exagerado tanto en contra de, o sea, todo lo que haga López Obrador está mal, todo lo que haga el gobierno está mal, y se ha ido tan al extremo que yo creo que el efecto ha sido el contrario, porque uno lo ve, o sea, básicamente eso es lo que ves. Como bien decía Luisa, pues si en tu entorno pues no te estás como en una situación, si estás apurado por conseguir la renta, si estás apurado pues por las muchas cosas que tienes todo el tiempo, por mantener el trabajo, o sea, sí hay incertidumbre laboral y muchas cosas, pero no estás en unas condiciones como de no poder de ningún modo salir y estar ahogado. Entonces, cuando tú ves eso y te están diciendo que todo es un desastre, que la economía, pues dices, pues eso no ocurre. Entonces, cuando lo llevan al extremo, lo que ocurre es que los temas importantes, los temas relevantes, pues quedan
muy pequeñitos. Y eso es lo que vemos ahora y eso es lo que quiero explicar con el tema de desapariciones, de migraciones, de todo lo que son grupos que están mucho más vulnerados y que quedan ocultos en el debate porque todo es el pleito de, o sea, ayer el tema, o era si Nancy o si Reina y de qué equipo eras y si no sé qué, y cualquier otro tema relevante para el país, que es, por ejemplo, el de las desapariciones, que pues para mí es un tema fundamental porque no debería haber ni una. O sea, es que si 100,000 a 12,000, no debería haber una. O sea, la desaparición es una de las cosas que más rompen el tejido social. Lo más fuerte que a alguien le puede pasar es no saber qué pasa, dónde está una persona que quieres. O sea, ¿dónde está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ha comido? ¿No ha comido? O sea, es una cosa, una tortura y una angustia permanente. Entonces, mientras no, o sea, ese tipo de cosas quedan totalmente invisibilizados, nadie se ocupa, mientras no te toque a ti directamente, no te ocupas porque estás metido en otras dinámicas muy desgastantes de pleitos cotidianos por cosas que realmente no nos llevan a ningún lado, siento yo, la verdad. Entonces sí creo que mi reflexión final va más enfocada en los medios de comunicación, o sea, no los medios porque hay diferencias, ¿no? Sino en la forma en la que consumimos noticias, en la forma en la que reaccionamos y reenviamos directamente y nos enganchamos con esas discusiones que son muy ociosas y que no nos permiten ver justo, porque necesitamos tiempo para dedicarnos a ver esta metodología, para ver qué cambiaron, para preguntarles, para decirles, oigan, esta reducción, para ver en dónde está. Y ese tiempo, pues, se nos va en los desgastes de qué equipo eres o qué no equipo eres, cosas que realmente para mí son bastante intrascendentes en medio de esta efervescencia política de tener que defender a ultranza a López Obrador o tener que atacarlo de todo lo que haga. Entonces, creo que ahí más bien mi reflexión y comparto con ustedes es trabajar en la forma en la que consumimos y reproducimos información. Gracias, gracias, Daniela. Luisa Cantú, también una reflexión final. Pues sí, no hay manera de decirlo mejor, así que yo también suscribo todo esto que ponen sobre la mesa y esto que dice Dani sobre, sí, ocuparnos en lo que tendríamos que estar ocupadas y ocupados. Y solo sumaría, ayer vi, me compartía justo mi compañera de noticiero en la mañana un tuit de Braulio Luna que dice, ojo porque ayer en el Senado de la República se registraron votos de la oposición con la leyenda Viva la Libertad, carajo. Qué El 6 horror. en Argentina, y entonces hubo gente que no quiso votar por la terna de AMLO en el Senado y que decidió mejor poner esa frase de Milei. Entonces, lo que está pasando en Argentina es una barbaridad. O sea, ahí sí, bueno, claramente no hay consenso, pero eh, un día, ¿no? Y ya había quitado los subsidios, favorecido a la gente que tiene dólares, a los súper ricos. O sea, una cosa brutal. Y hay gente a la que eso le parece bien en nuestro país. Entonces, otra vez poner pues sobre la mira pública la importancia de votar muy bien en las próximas elecciones en los congresos, porque ahí pasan muchas cosas importantes. Y a alguien a quien la ultraderecha le parece bien, pues creo yo no debería tener ningún tipo de margen de decisión en nuestro país. Y hay por lo menos dos en las fotos que se subieron, que subió ayer Braulio, que lo están diciendo abierta, bueno, más o menos abiertamente, ¿no? Que están sembrando, digamos, la confesión, porque ni siquiera lo dicen abiertamente, lo mandaron, digamos, en su voto, pero bueno, que eso esté presente ya en nuestra discusión pública a mí me preocupa profundamente y creo que no hay que quitarle la mira en ningún momento. Pues sí, y además hay que rescatar pues algunas frases o palabras que podemos tener en México o en otros países y no regalárselos a la derecha. El carajo, carajo, pues no es de mi ley, lo tenemos muchos desde hace ya décadas, o como en Italia, ¿no? El Forza Italia que pues agarró un presidente político de ultraderecha y al rato pues ya era el lema emblemático de los italianos y las italianas, el Forza Italia, pues ya era un lema de campaña de un político y ahora les cuesta trabajo decir Forza Italia. Pues no hay que perder el carajo, carajo, ¿no? Y pues a seguirle, pues les agradezco muchísimo, mi querida Luisa Cantú, Daniela Pastrana, y sí, leímos ahí, creo que esto que comentabas, Daniela, de gente ahí
vi que ahí respondiste a algún tweet, pero pues veo que es como un bot o troll. Yo nunca le respondo a la gente que no se identifica, ¿no? Que no pone ahí su nombre con foto y nombre completo, que pues muchos tenemos eso, ¿no? De que decimos pues lo justo y lo correcto. Si quieres, si me vas a criticar, si me quieres denostar como medio de comunicación o periodista, mínimamente identifícate por completo. Pero pues sí, hay ese tipo de polémicas, ya sabemos que pasa y sucede en la mañanera. Y pues bueno, pues creo que el pie de página se ha ganado su prestigio a pulso, y pues que un voto, quién sabe quién diga ahí barbaridades, creo que no tiene ningún peso y ningún sentido. Es pie de página quien nos ha demostrado lo que vale en los hechos, no solamente en pura teoría o en bla, bla, bla. Daniela Pastrana, Luisa Cantú, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo y bueno, pues felices inicios de posadas, y vamos a tener posadas de Sí, el rompevientos. 22. Oye, Luisa, ¿no has confirmado? ¿Vas a estar? Y me acordaba, sí, estoy el 22. Eso. Bueno, pues ahí estará también Daniela, estarán, pues no sé, un montón. Entiendo que ya está lleno ahí el asunto, así que pues una gran posada el próximo 22. Seguimos en comunicación, un fuerte abrazo, gracias.